Bueno, hermanos, un saludo a todos en el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, en quien está nuestra esperanza de salvación y vida eterna. En nombre de Él damos inicio con la asistencia del buen Espíritu de Dios en nuestros corazones, por voluntad del Amén. Padre y del Hijo, para la vida eterna, para la salvación. El título del estudio es el siguiente: Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Eso está en San Juan 10, verso 17. El poder reflexionar bíblicamente de la perspectiva de la palabra de Dios, no nuestra mente por sí sola, en lo que nos enseña la palabra de Dios referente a esta declaración de nuestro Señor Jesucristo, que yo la encuentro muy aclaratoria para la comprensión de la forma de enseñar de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo en los evangelios. Voy a leer de nuevo esto en San Juan 10, verso 11 en adelante, en su contexto. Dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Más el asalariado, es decir, el pastor del cual no son las ovejas, sino que las cuida por dinero nomás, por un sueldo. Más el asalariado dice que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Me imagino que ustedes ya se están dando cuenta de que el Señor Jesucristo, con lo que está diciendo aquí, Él enfrentó al lobo. El lobo es el maligno, que es el que quiere que nosotros nos desvinculemos del Señor Jesucristo, nos guiemos por nuestro propio corazón y no por lo que el pastor o el buen pastor que Dios nos ha puesto ha enseñado. El verdadero pastor da su vida por las ovejas, más el asalariado no da su vida por las ovejas y deja que el lobo las arrebate y las esparza. Mayor amor mostrará por sus ovejas aquel de quien son las ovejas. Y nosotros somos del Señor porque creó todas las cosas, nos creó todas las cosas entre ellos a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Así que por cuanto es creador junto con el Padre, las ovejas nosotros le somos propias. Y por eso Él nos defendió hasta su propia vida. Diferente a lo que ocurre en la vida real, como en el caso que explica al principio el versículo que leí. Dice el verso 3: así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y dice, luego en relación, yo entiendo aquí, a los gentiles, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer y oirán mi voz. Esos somos nosotros, los gentiles, y habrá un rebaño de judíos y gentiles, finalmente, y un pastor. Y aquí el texto, para que ustedes lo mediten muy bien, me he solazado en él, por eso me ama el Padre. Aquí estamos yendo al punto de que Jesús ya nos explicó por qué Él era el buen pastor, por qué Él daba su vida por las ovejas, y está diciendo la causa de por qué Dios ama a Jesús. Y eso es muy, muy importante no olvidarlo y tenerlo presente y aprenderlo siempre, porque esto se va a aprender siempre de esto. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, se entiende que por las ovejas, para volverla a tomar. Es decir, el Señor vino a dar su vida por pagar los pecados de sus ovejas, para librarlas del lobo y dando su propia vida. Y entonces, como era voluntad del Padre que el Hijo diera su vida por las ovejas, el Padre le ama sobremanera al Hijo, porque él obedece al Padre y puso su vida por las ovejas para salvarlas, lo cual era la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Yo con esto podría quedar muy sencillo y cerrar la Biblia y decir que hasta aquí llegó el estudio. Pero poder saber por qué Dios ama a Jesús, ¿no les parece algo importante? Él lo ama Amén. porque puso su vida por nosotros. Porque Él, así como el Padre nos amó enviando al Hijo, el Hijo se ofreció a sí mismo también voluntariamente por amor a obedecer al Padre y por amor a nosotros. Entonces sabemos que por qué el Padre ama y llama a su Hijo a Jesús, porque le obedece y porque en lo más difícil, en lo que el más difícil lo puso a prueba, Él puso su vida por nosotros para pagar nuestros pecados, y dice que también la volvió a tomar, porque el Padre lo resucitó, estando muerto por nuestros pecados, el Padre lo resucitó al tercer día después de haber ocurrido la ejecución de él. Al tercer día resucitó, como da testimonio en los evangelios y también los profetas del Antiguo Testamento. Él puso su vida por nosotros. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Que el Padre ama mucho a su Hijo,
porque puso su vida por nosotros. ¿Nosotros podríamos amarlo a Él por un motivo distinto al del Padre? Sin duda no. Los amamos por el mismo motivo, porque Él puso su Sí. vida por Amén. nosotros. No lo olvide, hermano. Cualquiera de que nosotros que no ame a Jesús no ha entendido nada de nada. No ha entendido que Él lo amó y que en obediencia al Padre se entregó y puso su vida para volverla a tomar, pero quien lo levantó de los muertos, como dice Romanos 1, del 1 al 5, fue Dios, el Padre. Más Dios dice, le levantó de los muertos. A mí me ha parecido muy importante destacarlo porque aquí la Biblia lo está diciendo claramente. A causa del amor. Porque Jesús es su Hijo amado. Y eso ahora lo estamos descubriendo que se debe a que Él obedeció en todo para llevar a cabo la obra en la redención nuestra a través de su encarnación, manifestación en este mundo. Y finalmente, en lo más difícil, en amor al Padre y por amor también de nosotros, obedeció el mandamiento del Padre de poner su propia vida por nosotros, en la cruz morir, tomar el cuerpo de carne, eso fue necesario, no se encarnó por causa de cualquier cosa, sino porque tenía que morir por los que eran carne y sangre. Como nosotros participamos de carne y sangre en nuestro nacimiento, Él tuvo que participar de lo mismo para llevar en su cuerpo de carne los pecados de todos nosotros. Como dice Isaías 53, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Pero estamos entendiendo que Jesús en amor de nosotros se unió en el mismo espíritu al Padre para dar la vida por nuestros pecados según el mandamiento del Padre. Yo creo que esto podría ser lo más importante de toda la escritura que hemos aprendido hasta hoy, por el hecho de que podemos conocer y decir por qué el Padre ama tanto al Hijo. Y es porque en obediencia a Él y por amor a nosotros pone su vida en la esperanza de poder volverla a tomar, confiando en que Dios se le levantaría de los muertos. Cuando haya puesto su vida en expiación, vivirá por largos días, y en la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Por lo tanto, como enseñan las Escrituras, estamos ante un descubrimiento que puede ser nuevo cada día en nuestras conciencias. El poder saber que el Padre ama a su Hijo porque le obedece dando su propia vida por nosotros y en la confianza que lo resucitaría y que volvería a tomar esta vida en la resurrección por la voluntad del Padre. Verso 18 dice, nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. O sea, voluntariamente, aún no solamente en obediencia, sino que lo hace de sí mismo. Nadie lo está obligando, lo está haciendo porque nos ama, lo está haciendo porque quiere obedecer al Padre. Eso es lo que está diciendo aquí el texto bíblico. Está aclarando también que no se la quitan obligatoriamente, ¿cierto? Él la pone de sí mismo, voluntariamente, hermano. O sea, no solamente pone su vida porque eso también es lo que agradó al Padre, que lo hizo no por obligación, no por un mandato obligado, sino voluntariamente. Te la pongo de mí mismo, dice. Porque dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibido en mi Padre. Pero el de volver a tomar la vida fue dejado a cargo de la obra de nuestro Dios, que, como dice la Escritura, que Dios en Romanos 1 dice que Dios fue el que lo levantó de los muertos. Así que así se cumple también la profecía que dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por detrás de tus pies. Por lo tanto, nadie puede decir que Cristo obligatoriamente tuvo que obedecer al Padre, sino que dice que Él puso su vida por nosotros de sí mismo. Por eso puede decir que el Padre lo ama, porque puso su vida por nosotros y para volverla a tomar. Tenemos el secreto, el gran secreto del amor que el Padre siente por su Hijo, que es por esto mismo, que Él puso su vida voluntariamente. Por eso el Padre le ama. Lo hizo de sí mismo, teniendo la potestad para ponerla y volverla a tomar. Y en amor al Padre, porque Él le amaba, Él se entregó a una muerte atroz, hermano, a un castigo terrible en la cruz, a unas ofensas horribles por nosotros. Él fue contado entre los pecadores, fue crucificado entre ladrones y lo hizo voluntariamente por amor al Padre y amor a nosotros. Puede uno aquí decir que cuando se nos predica el Evangelio somos juzgados y realmente somos sus escogidos. Si somos los que, estas otras ovejas, esas ovejas del verso 16 que dice que no son de este redil, a aquellas también me conviene traer y oirán mi voz. Esas otras ovejas que son de este redil somos nosotros, los gentiles. Aquellas también me Amén. conviene traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, imagínense, hermano, poder saber nosotros ahora, estas simples palabras que les acabo de ofrecer y acaba Dios en su gracia hacernos entender, tenemos el secreto de saber por qué el Padre ama tanto a su Hijo.
Esto es como saberlo todo, lo que es necesario para llegar a amar al Padre y al Hijo y a considerar la obra del buen Espíritu de Dios en nosotros, porque Él es el que nos ha convencido de que esto es cierto y nos ha dado la certeza en nuestros corazones por medio de la fe en Él, para llegar no solo a creer que Él murió por nuestros pecados, sino que Él es el Hijo de Dios que vino al mundo a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Este título del estudio me parece sobremanera trascendente. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, dice, para volverla a tomar. El Padre, ¿de qué se agradaba? De que Él no pensó en, él, en sí mismo, sino que nos amó a tal punto de que dio todo lo que podía, su misma existencia. Y eso estaba preparado de antes, porque el Señor Jesús no vino a este mundo con un cuerpo glorioso, sino que vino ya con el cuerpo de cordero, es decir, un cuerpo humano. En sentido figurado lo digo, en el sentido de que Él tenía que ser como humano, como un cordero, que pudiera ser muerto por nosotros, porque Jehová cargaría en Él el pecado de todos nosotros. Todo eso Jesús lo sabía, sabía por qué tenía que morir. Y su comida era hacer la voluntad de Dios. Por eso se le llama hijo, porque obedece la voluntad del Padre y la antepone a la suya. Y lo hace no solamente porque ama al Padre, sino que también nos ama a nosotros, nos ama más a nosotros que a sí mismo, porque Él puso su propia vida por nosotros. Esta es la forma de poder entender cómo podemos también amar a los demás. Si esto se nos escapa de la conciencia, no las podemos retener en nuestra mente, yo me sentiría muy frustrado, yo creo, porque estaríamos perdiendo la enseñanza más importante de la Escritura de saber por qué el Padre ama al Hijo. Porque sabiendo por qué le ama, también podríamos entender cómo yo podría llegar a ser amado del Padre, así como él ama al Hijo también. Pero resulta que la respuesta es la misma. Él nos ama porque hemos creído que su Hijo amado Jesucristo es el Hijo de Dios. A pesar de que eso nos puede costar a veces muchas aflicciones y tribulaciones, y a veces, según la prueba que Dios determina, la propia vida. El Padre ama al Hijo principalmente por muchas cosas, entiendo yo, pero principalmente por esto, porque Él puso su vida por nosotros voluntariamente, porque nadie se la quitó obligatoriamente, sino que la puso voluntariamente para volverla a tomar, o sea, en la confianza de que el Padre le levantaría de los muertos. Es decir, ni siquiera Él tenía la confianza de que Él se levantaría a sí mismo, sino que Él mismo quedó bajo la voluntad del Padre de que Él lo tendría que levantar después de los muertos. Si ustedes aman a cualquiera persona más que a Jesús, no son dignos de Él. Porque Él mismo dijo, acuérdense, y ahora ustedes pueden cerrar el círculo de la comprensión, que el que amare a más a padre o a madre que a mí, ¿qué dice? No es digno de mí, porque no hay amor más grande que el que Él mostró. ¿Y por qué esto? Porque no solo murió por nosotros, sino que Dios encareció su amor, que siendo pecadores, Él murió por nosotros. Es decir, Él pagó con su muerte nuestra culpa del pecado y nos presentó en sí mismo delante de Dios, representándonos como un sacrificio agradable a Dios. Por lo tanto, si Dios nos amado así, no tenemos excusa nosotros para no quedar prendados del sentir, del amor de Él. Yo entiendo de que esto a la gente le rebota a veces. No lo pueden comprender porque la carnalidad se les impide. Siempre pensamos nosotros que somos todos nosotros somos los jovencitos de la película, cuando en realidad no es así. Somos las personas, somos los pecadores que hemos sido lavados y limpiados en la sangre del Hijo de Dios, quien por cuanto ama al Padre y hacer su voluntad es su comida, quiso llevar las culpas de otros voluntariamente, en amor al deseo del Padre, para que tuviéramos vida eterna. Y luego el Padre le declaró a su Hijo, resucitándolo de los muertos, sentándolo a su diestra. De esta manera entonces quedó glorificado aquel que se humilló hasta la misma muerte de cruz. Y hoy nosotros debiéramos tenerlo glorificado en nuestros corazones, porque sabemos que está a la diestra de Dios. Debiera ser el motivo permanente de nuestra alabanza diaria. Que usted cuando cante se recuerde por qué el Padre ama a su Hijo y usted por qué lo debe amar. Esto es fácil, hermano, en el tiempo los que no aman a Jesucristo van a ir quedando atendidos en el camino, si no perseveran en amar al Señor por lo que hizo por ellos. Porque en la medida que nos vayamos olvidando de la importancia del sacrificio de Jesucristo, nos vamos a ir apartando de Cristo. La caridad de muchos, dice la Biblia, se enfriará. Se va a enfriar su amor hacia Él. Y el que este amor persista es porque uno nunca olvide cuánto nos amó. ¿Cuánto nos amó? Cuando alguien está enamorado, nunca olvida por qué ama a alguien. Y cuando ese amor es muy grande y es de Dios,
prevalece. El amor que el Hijo de Dios tuvo por nosotros al mostrarse en la cruz es por sobre todo. Y Él quien viene de arriba, Él mismo a darnos la buena nueva, es por sobre todo también. Por lo tanto, en nuestros corazones no deberíamos tener motivo mayor de alabanza que a Dios, al Padre, y a su buen Espíritu, que nos han traído y nos han dado a entender cuál es el amor que Dios ha mostrado por nosotros y de qué manera lo ha hecho, que es a través de la muerte del propio Hijo de Dios, Cordero sin tacha, sin mancha, en los cielos, es visto así como un cordero, como inmolado, que dio su vida por nosotros. Entonces, para mí, él sabe por qué el Padre ama al Hijo, que es el título de este estudio, y que es por causa de él puso su vida para volverla a tomar. Para mí, realmente me abre una ventana de comprensión maravillosa, porque puedo saber también cómo yo puedo agradar a Dios. Y se agrada a Dios ni más ni menos que haciendo su voluntad. Y Jesús entendía cuál era la voluntad. La voluntad para Cristo era lo que el Padre deseaba que se hiciera, y Él lo hizo. Él quería salvarnos. Él se anonadó a sí mismo. El Padre le entregó en manos de pecadores. Él se dejó arrestar y no se defendió. Y fue levantado como un criminal, como se colgaban a los criminales. Fue colgado en una cruz por delitos y pecados nuestros. Y el Padre ama al Hijo porque precisamente quiso cargar los pecados nuestros en la cruz. Si nosotros no lo amamos, estamos muy lejos de los caminos de Dios. Si para nosotros no obedecer su verdad, sus mandamientos, es poco importante, estamos muy lejos de lo que es la voluntad de Dios. Estamos andando un camino propio, que no conduce nada más que, ni menos que a la muerte. Entonces no olvidemos, hermanos, que por eso el Padre ama al Hijo, porque nadie se la quitó forzadamente, la puso de sí mismo. Y el Padre lo ama porque él puso su vida de sí mismo para después, a través de la resurrección, tomarla de nuevo. Pero eso no significó un paseíto al campo. Él fue tratado horriblemente y murió de una forma horrible, como un criminal. Fue ofendido, escupido, fue cargado con una cruz que representaba los pecados no suyos, sino los nuestros. Todos nosotros estábamos descarriados como ovejas. Cada uno andaba por su camino cuando Jehová quiso cargar en él el pecado de todos nosotros. Y por eso somos benditos con la bendición de Abraham, que en su simiente serían benditas las familias de la tierra, o sea, el perdón de nuestros pecados, tal como los obtuvo en esperanza de esta simiente, de este cordero que vendría a dar la vida por nosotros. De eso disfrutamos todos los que a Dios les abre el entendimiento para ver la grandeza de su salvación en Cristo Jesús. Para mí esto es lo más importante que yo podría haber aprendido. Voy a leer unos pasajes más en San Juan 12, verso 20, dice: habían ciertos griegos de los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se llegaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y rogaron diciendo: Señor, que querríamos ver a Jesús. Vino Felipe y díjolo a Andrés. Andrés entonces y Felipe lo dicen a Jesús. Entonces Jesús le respondió diciendo: la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Fíjense, Jesucristo, ¿qué hizo aquí? Habían unos griegos que querían verlo. Jesús consideró que recibirlo le restaría tiempo para hacer la voluntad del Padre y no lo recibió. Entonces Jesús le respondió diciendo: la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Es decir, lo puso en un lugar secundario, le puso más importancia a lo que él tenía que declarar que el Padre le había revelado. Viene la hora en que el Hijo del Hombre sería glorificado. ¿Cómo iba a ser glorificado? Muriendo en la cruz y después siendo resucitado. Por eso que Jesucristo, como que en esta parte corta el discurso de tener que atender a estos griegos y se concentra en lo importante, en que él está anunciando que el Evangelio, la buena nueva, y de que llegaba la hora en que él iba a ser glorificado, en el sentido que iba a morir y resucitar. Verso 24 dice: de cierto os digo, si el grano de trigo, que entiendo que es él, Jesús, no cae en tierra y muere, él solo queda. Mas si muriere, volviendo a enfatizar en lo que antes veníamos diciendo, ¿cierto? Que él tenía que morir, él declaraba que él iba a morir por los pecados nuestros y que el Padre lo amaba por eso, que él se había producido voluntariamente. Dice aquí: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda, más si muriere mucho fruto lleva. Luego dice: el que ama su vida la perderá. Imagínense que nuestro Señor Jesucristo amara tanto su vida que hubiera dado su vida por nosotros. Pero ¿qué es lo que nos parte enseñando la Biblia, perdón? Que Jesús revela en el verso 17 que el Padre le ama porque él pone su vida para volverla a tomar.
y lo hace de sí mismo y voluntariamente. Y Jesús entonces no amó su vida, amó más nuestra propia vida, nuestra salvación, es lograr eso, porque esa era la voluntad del Padre. Verso 25 dice, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Entonces el Señor Jesucristo tuvo que despreciar su vida para salvarnos. Nosotros, para ser salvos, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que confiar que Él dio su vida por nosotros. En este caso, es Él el quien lleva los pecados sobre sí. Y Él es el que recibe la muerte de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros estuviéramos en paz con Dios. En esta vida, si por amor a retenerla, negamos a Cristo, perdemos nuestra redención. Pero el que la ofrece o recibe, el tener que morir por el Señor, va a guardar la vida eterna, porque quedará en manos del Señor Jesucristo resucitarnos a nosotros. Verso 26 dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Verso 27 dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he venido en esta hora. Dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, y lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la gente que estaba presente y había oído decía que había sido trueno. Otros decían, ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por mi causa, más por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Recuerden que Jesucristo, cuando murió en la cruz, se sentó a la diestra de Dios, y Apocalipsis revela que la serpiente antigua, el diablo y Satanás, fue expulsado del cielo. Así que una vez que el Señor Jesús se sentó a la diestra, Satanás fue expulsado del cielo y vino a caer a este mundo, y esta situación que hemos estudiado en las profecías, las conocemos. Él desciende a nosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo, y debido a su operación, luego se manifiesta el anticristo en este mundo cuando llegue el momento y el tiempo que esto ocurra. Pero lo comento de pasada para darle un poquito más de contexto en lo que entendemos. Nosotros, de alguna forma, en ese tiempo que hablo yo, en que se manifieste el nombre de pecado, va a haber obligación de adorar una imagen, de la cual el que no la adore va a ser muerto. Por lo tanto, nosotros, si amamos más nuestra vida y no preferimos morir por causa de la fe, vamos a perderla. Y eso ha de quedar claro en la conciencia, porque aquí lo está diciendo. El mismo Jesucristo, para salvarnos, tuvo que despreciar su vida. Aunque nunca hubo en él maldad, ni en él no murió por pecados propios, sino que murió por los nuestros, nuestras maldades y nuestras iniquidades. Y el hecho de que Él se haya unido en el sentir del Padre, a que Él diera su vida por nosotros, y lo hiciera voluntariamente, y nadie se la quitó obligadamente, sino que la puso de sí mismo, realmente muestra que nos amó y tanto que nos lavó de nuestros pecados con su propia vida, con su propia sangre que ofreció la cruz. Estamos entrando a entender el corazón de Dios, por qué ama tanto a su Hijo. Y eso también nos ayuda y nos beneficia mucho a nosotros, porque nos enseña a amar al Señor Jesucristo como debe ser amado, como debe ser comprendido, y en la grandeza de su amor que tiene por nosotros. Por eso Jesús explicaba el amor del Padre de esta forma, como un padre que si un hijo le pide un pez, no le va a dar una serpiente. El Señor no nos ha dado nunca nada malo. Él nos ha corregido. Sí, en nuestra vida. Pero como un buen padre nos ha corregido para que perseveremos en la salvación. Volviendo entonces a la idea de que todo esto se debe a esta gran redención que ha sido lograda por Cristo, se debe a que Él ama al Padre, y este amor lo muestra en poner su vida para volverla a tomar. Es decir, Jesús antepone la voluntad del Padre en amor a su propia condición, a su propia situación. El amar al Padre, tener que dar la vida por nosotros, lo enfrentó a un castigo atroz en la cruz y a un menosprecio terrible en vida. Todo eso tuvo que sobrellevarlo para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Padre le amó por eso mismo. Le amó porque Él puso su vida en la cruz por nosotros. Y esa era la voluntad del Padre, que Él cargara. El Padre nos quería salvar y dio su propio Hijo para que muriera por los pecados ajenos nuestros. Habiendo muerto, quedaron pagados de tal manera que hoy solamente se pierde aquel que no confiesa a Jesús como su Salvador, como Hijo de Dios. Porque la sangre de Cristo, de Cordero, fue derramada y nos presenta sin tacha y sin mancha delante del Señor. Así que el Padre por eso le ama tanto al Señor Jesús, porque puso su vida por nosotros. Nosotros no le podemos amar por alguna cosa que no sea esa, porque Él murió por pecados nuestros.
El hecho de que el Hijo se haya puesto voluntariamente de parte nuestra y diera su vida como era el mandamiento del Padre también hace que el Padre lo ame, que Él dio su vida por nosotros. Y el Padre le ama porque Él obedeció, poniendo su vida por nosotros. Es decir, hizo lo que era más sabio hacer, lo que el Padre quería, pero significaba sacrificar y entregar al vejamiento, al maltrato a su propio Hijo. Cualquiera de nosotros no habría hecho esto. Habríamos preferido que el mundo entero se perdiera por amor a nuestros propios hijos. Dios no hizo eso. Dios ama de una forma realmente, hermano, inconcebible para nuestra mente carnal. Un gran amor. No hay mayor amor, dice la palabra de Dios, que alguien ponga su vida por otro. Y como el Hijo tiene ese sentir, el Padre le ama, y lo voy a estar repitiendo el resto del estudio, y es que ya queda poco que decir. Yo quisiera que ustedes no olvidaran esto, para que también no olviden cómo debemos amar al Señor Jesucristo. Sigo avanzando. Miren cómo la Biblia destaca este hecho. Hebreos 2:9, en Pedro vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de la muerte de aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles. Claro, porque tomó el cuerpo de carne y sangre, y sabemos que por eso lo hizo, porque tenía que morir por pecado ajeno. Tenía que ser un ser humano corporalmente para poder morir. Como ángel no, porque los ángeles viven para siempre. Más él que vivía desde la eternidad y que por medio de quien Dios creó todas las cosas, bajo una condición inferior a los ángeles. Jamás Dios se refirió a, a Jesús como alguien que no haya hecho ninguna cosa más que venir. Él, antes de venir, tuvo que anonadarse y tomar forma de siervo, tomar condición de humana, carne y sangre, para gustar la muerte, para morir por todos nosotros. Todos nos descargamos como ovejas, dice Isaías 53. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No solo cargó los pecados, sino que lo hizo por agradar al Padre, por amor al Padre y por amor a nosotros. Y eso causa que el Padre siempre le ame, porque puso su vida por nosotros y le exalte. Dice entonces en Hebreos 2, versículo 10, repito, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas existen, que habito de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado. O sea, hiciese consumado quiere decir que ofreciera a su hijo como sacrificio, dice. Hiciese consumado por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica, los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y otra vez aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Sigo leyendo nuestro pasaje, hermano. Vuelve aquí a enfatizar la escritura el hecho de que él dio su vida por nosotros en 1 Timoteo 2:5 en adelante. Dice, porque hay un Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, fíjense. ¿Por qué dice Jesucristo, hombre? Porque él tenía que poner su vida, tenía que encarnarse, tenía que humillarse a tomar la condición humana. Y Jesús lo hizo porque lo hizo voluntariamente y en amor por nosotros, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate. Fíjense, Él es el precio del rescate por todos, para testimonio en sus tiempos, de lo cual yo soy predicador y apóstol. Digo en verdad, en Cristo no miento, doctor de los gentiles, en fidelidad y verdad. El Señor nos mandó entonces a Pablo, ¿cierto? Este doctor de los gentiles, maestro de los gentiles, para enseñarnos la grandeza de esta redención. Doctor de los gentiles en fidelidad y verdad. Así que él se dio a sí mismo, fíjense, lo hizo voluntariamente. Por eso lo ama el Padre. Aquí encontramos otra vez otro antecedente que nos refuerza junto con los otros que hemos venido leyendo. En 1 Timoteo, capítulo 2, verso 6. Se dio a sí mismo en precio, o sea, su propia vida es el precio del rescate por nuestras propias vidas. Así que Dios ha dejado un testimonio que nos ama. Y el Hijo ha dado un testimonio que nos ama en la cruz. Ambos han dejado un testimonio. Uno tuvo que ofrecer a quien más amaba y tuvo que engendrarlo por el Espíritu en una condición inferior, como la nuestra, carne y sangre, para venir a ser aquella serpiente que fue levantada en el desierto, en sentido figurado, ¿cierto? Reflejando en ese palo alto en que se puso la serpiente a nuestro Señor Jesucristo. Cristo fue crucificado como un pecador, no siéndolo. Y él sabiendo que todo ese vejamiento lo iba a recibir en propia carne, habiendo sido antes, estando en gloria con un cuerpo incorruptible, vio la sideral diferencia y la humillación más alta que ha habido para alguien que sirve a Dios. Nuestro Señor Jesucristo bajó, se humilló desde el cielo a la tierra al tomar nuestra condición para llevar los pecados nuestros en la cruz. Todo este conocimiento que se nos revela aquí es para decirnos que Él lo hizo voluntariamente, se dio a sí mismo y el Padre le ama por esto. Algo tan sencillo que me he gastado
todo este tiempo en repetirlo y repetirlo, pero no aburrirles, hermano, es para que podamos ver qué cosas ama Dios y de qué manera se aman entre ellos y por qué cosas se aman el Padre y el Hijo y también el buen Espíritu de Dios. Aquí dice en San Juan 5:20, porque el Padre ama al Hijo, fíjense, y le muestra todas las cosas que él hace. Ahora sabemos por qué causa el Padre le ama, porque él puso su vida según el mandato del Padre para volverla a tomar. Y aquí nos vuelve a decir Jesús por qué lo ama también. Juan 5:20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de suerte que os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Nuestro Señor Jesucristo está hablando aquí que Él no puede hacer nada que no viene primero a hacer al Padre. Porque todo lo que Él hace, lo hace también el Hijo juntamente. O sea, obran juntamente el Padre y el Hijo en toda la obra que hizo. Y hablando de este obrar, que obran juntamente en nuestra salvación, y lo más grande en que también se va a mostrar la declaración de Dios respecto a Jesús de Nazaret como su Hijo, en el sentido en que le muestra todas las cosas, ¿cierto? Que puede hacer todas las cosas. Verso 20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de suerte que os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, como leíamos, así también el Hijo, a los que quiere da vida. Porque el Padre nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo, para que todo honre al Hijo como honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, el Padre ha querido exaltar al Hijo por causa de que se entregó en sacrificio por nosotros, según el deseo del Padre y la voluntad del Padre. Y está ahora en la gloria santa de nuestro Dios y nosotros tenemos un camino abierto para llegar a su presencia, basado en su amor, por el cual Él dio su vida por nosotros y Él mismo lo hizo voluntariamente. Y todo lo que el Hijo hace, lo hace porque el Padre se lo muestra y obra con Él juntamente. Es decir, toda obra de Cristo en los días de su carne, acá, cuando mostró su poder, era hecho juntamente por el poder del Padre, y también así será el día en que Él se manifieste en gran poder y gloria, el día que regrese. Sigo avanzando y leo ahora en Marcos 8:38 dice, porque el que se avergonzare de mis palabras en esta generación adulterina y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando vendrá en gloria de su Padre con todos los santos ángeles. ¿Por qué le llama la gloria del Padre? Porque el Padre lo está glorificando en la venida también, así como lo hizo en la resurrección. Porque vendrá en la gloria de su Padre, dice, con santos ángeles. Así que esto nos muestra claramente que el Padre ha querido exaltar a su Hijo por su amor, porque Él en su amor se entregó por nosotros y en amor al Padre obedeció hasta la muerte máxima, hasta la muerte más horrible, más ofensiva. Fue crucificado entre ladrones, siendo que Él era el que creó el mundo y las cosas que en él hay por mandato del Padre. Fue escupido, tuvo que cargar una cruz horrible, fue contado con los perversos, como dice la escritura, con los ladrones, ¿cierto? Que estaban a sus costados. Pero como él lo hizo en amor para salvarnos, el Padre lo ama, hermano, por eso lo ama. Fíjese que llegamos a empezar a amar a Jesús en pequeña cantidad, porque nosotros somos muy pequeños comparados con el amor que Dios muestra a su Hijo. Y todavía esto lo vemos como en una bruma y no vemos la grandeza de lo que se está hablando en este momento. No pretendo decir que lo que yo estoy hablando es grandeza, estoy diciendo que lo que dice la palabra de Dios respecto al amor del Padre y del Hijo y las causas por las cuales son, están expuestos claramente aquí. El Hijo es un Hijo obediente, se gana el título justificadamente. Siempre lo que Dios hace agrada, que es el favor nuestro, afortunadamente siempre, Él lo hace de agrado, si es la voluntad de Dios que así se haga. Así que, mis hermanos, tenemos realmente a un hermano primogénito en Cristo delante de Dios, que vela por nuestro bien, se interesa en nosotros, siendo que nosotros mismos con dificultad nos interesamos en el bien de otros. Siempre estamos procurando el bien nuestro. Dios nos ayude a cambiar de mentalidad y a pensar en cómo el Señor Jesús es respecto de nosotros. La misma creación, ¿cierto? Se sustenta por la gracia de Dios, porque no merecemos nosotros ni agua, hermano, porque somos desagradecidos. A diferencia de Cristo respecto del Padre, que Él convierte su vida, su forma de vida, voy a decir, ¿cierto? Entre comillas, en un hacer constante de la voluntad de Dios. Eso lo convierte en un gozo para Él. Su comida es hacer la voluntad de Dios.
Y aunque esa comida significa morir en la cruz crucificado entre ladrones. Por lo tanto, nosotros tenemos mucho que aprender de cómo Cristo ama al Padre y el por qué lo ama. Deberíamos aprender de nuestro hermano mayor, de nuestro hermano primogénito, como lo llama la Escritura, primogénito entre muchos hermanos. Debemos tomar de su sabiduría y de su obrar en amor al Padre. No lo hace de boca, sino que de hecho y de verdad. Era la voluntad del Padre, revelada en los profetas, que él muriera en una cruz, colgado, ¿cierto? Como la serpiente de bronce, montado en inicuo. Y esto era la voluntad del Padre para salvarnos, y en bien de nosotros se entregó. Lo hizo voluntariamente y el Padre por eso lo ama. Ese es el título de este estudio. Este es el sentir que yo quiero que les quede en la mente. Padre, ¿cómo mide el amor? En virtud de cómo se le obedece. El Hijo, ¿cómo mostró que era hijo? Obedeciendo al deseo más grande del Padre, que tendría que venir a encarnarse a una condición inferior a los ángeles para dar su muerte por nosotros en la cruz, como un criminal colgado, como un ladrón, siendo que en él no había maldad, engaño en su boca, y los pecados que estaba cargando y por lo cual estaba siendo maltratado eran nuestros. Usted no puede alejar a Cristo de sí mismo, porque usted es responsable, yo soy responsable de la muerte del Hijo de Dios por mis pecados, pero Dios ha querido cargarlo sobre otro, sobre un cordero santo e inocente, el Señor Jesucristo, a quien nosotros difícilmente le prodigamos el amor que merece. Ruego a Dios que nos mueva el corazón hacia este camino que hablo, que es llevar en nuestro corazón escrita la grandeza de la redención que ha obtenido nuestro Señor Jesucristo. Y el hecho de poder hoy día haber reconocido, recordado, el saber de por qué causa es amado el Hijo. No es amado porque lo que Él agrada, Él hace siempre. Y eso redundó en nuestra bendición, en nuestra salvación, en nuestra vida. ¿Qué sin sentido sería nuestra vida si no hubiera salvación? Bueno, el que la obró, el que la diseñó fue el Padre, y el Hijo la ejecutó a riesgo de su misma vida y de su propio sufrimiento que tuvo que sufrir por pecados ajenos. Entonces, si nosotros quisiéramos decir que Dios no nos ama, que a Dios no le importamos en la vida, cuando nos ponemos con esas tonteras en nuestra mente a pensar, estamos dándole solamente puerta abierta al diablo en nuestras conciencias. Hermanos, si muriéramos, el Señor nos va a levantar. ¿A qué tememos entonces? ¿Qué nos falta para entender que tenemos que dejar nuestra pasada manera de vivir y vivir como lo hicieron los antiguos por fe? Sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. Nosotros le amamos a Él, al Señor Jesucristo, y al Padre Celestial a través de Él, porque Él nos amó primero. Entonces Dios realmente escruta los motivos por los cuales le amamos. Y Jesús es el que nos enseña a amar de la forma que aquí dice, poniendo su vida en primer lugar por nosotros. Y aquí yo me acerco a otro pasaje que lo encuentro maravilloso. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Miren, hermano, aquí no se trata de ser palabrero, se trata de hechos, de arrepentirse, de apartarse del mal. Pero por causa de que otro ya me puso en paz con Dios, por causa de que con su muerte cubrió con su sangre todos mis delitos y pecados. Y lo hizo porque nos amaba a nosotros. Y el Padre se solaza en eso. Por eso me ama el Padre, porque pongo mi vida para volverla a tomar. Dice, el que tiene mis mandamientos, ¿qué nos manda el Señor Jesucristo? Un solo mandamiento, ¿cierto? Y el otro es respecto al Padre, que debemos amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso incluye toda la ley. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. ¿Cómo podemos mostrar que le amamos? No para ganarnos la salvación, sino que mostrarlo de que le amamos. El que guarda mis mandamientos, aquel es el que me ama. ¿No es muy parecido a lo que hizo Jesucristo? Él tuvo que dar su vida por nosotros y de esa manera demostrar que ama al Padre, porque quería hacer su voluntad. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dícele Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué hay porque te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús, díjole, el que me ama, mi palabra guardará. Aquí está, hermano, más desarrollado lo que les vengo diciendo. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué palabra debemos guardar? El Evangelio, ¿cierto? Y sus mandamientos. El Evangelio es para la salvación, el mandamiento para que nos enseña cómo debemos amarnos unos a otros, así como Cristo nos amó.
pero no suma a la salvación, sino que es el fruto de esa salvación recibida en el corazón gratuitamente, por la fe en Jesucristo. El que guarda los mandamientos de aquel es que me ama, y si será amado a mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Y Judas le hace la preguntita más profunda todavía, dice, Señor, ¿qué hay? ¿Por qué te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y díjole, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos y haremos en él morada. Es decir, el que guarda su palabra, el Evangelio, la enseñanza, el Evangelio, salvación, el amar uno a otro es lo que corresponde como fruto al ser salvo solamente por la obra redentora de Jesucristo en la cruz. A ese a quienes Dios ama. Así tal como el Padre ama al Hijo porque él puso su vida para volverla a tomar, el Padre ama a los que guardan la palabra de Cristo, a lo que Él nos enseñó. El que me ama, dice, mi palabra guardará. ¿Y qué pasará? Mi Padre le amará. ¿A quién ama el Padre? A Jesús lo ama porque puso en su vida por nosotros. ¿A quién ama el Padre entre nosotros? Al que guarda su palabra, al que la obedece, la cree. El Evangelio, principalmente. Y toda su enseñanza de cómo debemos amarnos unos a otros, ¿cierto? Y vendremos a él y haremos en él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, eso está claro. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Cuando yo predico el Evangelio en una iglesia, y la iglesia no entiende la grandeza de lo que le ha llegado, o si se trata de ver y explicar la grandeza de la obra redentora de Cristo, el motivo por qué el Padre ama al Hijo y el motivo por qué yo debiera amar a Cristo, y cómo voy a mostrar su amor, no es cantando, haciendo grandes actos escénicos delante del púlpito de la congregación, sino que guardando su palabra. Y la palabra que ha sido traída por Cristo del Padre es el Evangelio. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Y no solamente esta palabra estaría en nosotros, sino que hará morada a Dios con su Espíritu en nosotros. Vendremos a Él, versículo 23, y haremos con Él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, está claro. La palabra que soy no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas he hablado, dice, estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará las cosas y os recordará las cosas que os he dicho. Está clarito cómo va el Señor a obrar en nuestros corazones. Dios mora con su Espíritu en nosotros y nos recuerda las enseñanzas de Jesús. Esa es la señal para saber quién está amando a Cristo. Recordar significa no solamente recordar con la mente, sino que acordarse de hacer lo correcto que mandó el Señor y cómo debemos proceder en nuestro obrar diario con respecto a los demás. Incluso obrando bien, no confiando en ello para salvación, sino porque lo que a Dios agrada es eso, lo bueno, lo santo, lo justo, lo recto. Y sabiendo que hemos sido redimidos no por ninguna justicia nuestra, sino por la de Cristo. ¿Y cuál es esa justicia de Cristo? Que Él vino a morir y puso su propia vida, su sacrificio, en expiación para la limpieza y el perdón de todos nuestros pecados en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. No podemos avergonzarnos de Cristo, porque eso es algo que nos dejaría fuera. Sí, porque en Marcos 8:38 dice, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adulterina y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Entonces, hermano, si tú reniegas a Jesús por no perder tus amiguitos o las personas que te caen bien, te estás autoexcluyendo del reino de Dios. Queda claro. El Señor le va a decir, no os conozco. El Señor conoce sus ovejas, recuerda. ¿Cómo se manifiestan las ovejas que no van a entrar en el reino de los cielos? Porque estas ovejas se avergonzaron de Jesucristo. No le confesaron cuando fueron confrontados, por temor a que algo les ocurriera o a perder algo. En 1 Corintios, capítulo 16, versículo 22. Miren lo que llega a decir el Señor, si a usted le parece muy, muy duro lo que estoy diciendo. La salvación, hermano, no es por obra, pero si no la creemos, ¿cómo vamos a amar al Señor Jesús más que todas las cosas? 1 Corintios entonces 16, 21 y 22, la salutación de mí, Pablo, de mi mano. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. ¿Y cuál es la característica de los que no le aman? No guardan su palabra. Reciben cualquier palabra como más valiosa. Ah, pero es que me dijo el pastor. No, el pastor no sabe más que Cristo. Nunca, hermano. Usted tiene que ser fiel a lo dicho expresamente en la Escritura, a todo lo dicho, en concordancia a todo lo dicho. El que no amara al Señor Jesucristo, que es, sea maldito, dice aquí. Maranata. Y luego dice, el Señor viene. ¿Quiere usted ser maldito? Rechazando la palabra de Cristo, dándola por más importante la palabra de un hombre, la de una denominación. Lo que está escrito en la palabra de Dios es suficiente para llegar al conocimiento del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la salvación, que es por la fe en Jesús solamente. Así que estamos sabiendo cómo podemos distinguir que amamos, ¿cierto? El que ama al Señor Jesús guarda su palabra. Y el Padre ama al Hijo
porque Él puso su vida por nosotros. Jesús dijo claramente, en Marcos 8, verso 35, dice, el que quisiere salvar su vida la perderá. El que perdiera su vida por causa de mí y del Evangelio, qué hermosa palabra, Evangelio, la salvará. ¿Lo entienden, mi hermano? Jesús nos vino a hacer aquí el camino más fácil para llegar al cielo. Vamos a padecer por lo mismo de Él, por amar la palabra de verdad, por la palabra que el Padre le entregó al Hijo, que nos traspasó a nosotros por el Espíritu, el Evangelio, y que nosotros no debemos avergonzarnos de ellos hasta el día final. Y el Hijo también dio su vida por nosotros en la cruz y por eso el Padre le ama. Si nosotros morimos por causa de la verdad, seríamos más bienaventurados que cualquier persona en este mundo, ¿no? Porque aun cuando se sufre mucho, somos sepultados en la esperanza de que seremos resucitados. Por eso salvamos la vida. Cuando morimos por causa de Cristo, justificadamente, por manos de pecadores, en el fondo, en vez de perderlo, le estamos salvando porque el Señor nos resucitará en el día posterior. Así que con eso sobrellevamos el temor a la muerte por causa de la fe. Dice en Colosenses, verso 13 en adelante, nos ha librado, dice, la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de los pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Porque por Él, por Cristo está hablando, dice, la imagen del Dios invisible que es Cristo, porque Él se hizo carne, ¿cierto? Porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos y dominios, sean principados y potestades. Todo esto fue criado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. O sea, que creó todas las cosas, y todas las cosas hoy subsisten por el poder de Cristo, y también por el poder del Padre, porque fueron justamente. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. ¿Por qué el primogénito de los muertos? Porque el primero que se levantó en gloria para llevarnos a los que hemos de ser resucitados en el día mortero. Y dice el primogénito de los muertos, para que todo tenga el primado, por cuanto agradó al Padre, verso 19, que en él habitase toda plenitud. Verso 20, poder reconciliar las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en el cielo con lo que está en la tierra. O sea, Dios ha hecho la paz por medio de la sangre de Cristo a los que están en la tierra con el cielo, que han creído en el Evangelio de Cristo, en quien habitó por voluntad del Padre toda plenitud. Por lo tanto, vimos por eso tantas señales y maravillas contadas en los evangelios de la Biblia, esos 4 evangelios. En San Juan 8, verso 29, dice algo que va en el sentido de lo que estamos hoy día leyendo. Dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo, lo que a él agrada, hago siempre. Es decir, que el Padre le amaba porque puso su vida para volverlo a tomar, y aquí nos amplía más la concepción de que Cristo siempre agrada y hace la voluntad de Dios. San Juan 4, 31 en adelante. Dice, entre tanto que los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían a otros si le habría traído a alguien de comer. Dícele Jesús, mi comida es que haga la voluntad de Dios y que acabe su obra. ¿Qué es lo más importante para Jesús? ¿A qué anteponía Jesús a su propia comida que tenía que comer? ¿Qué era más importante para Cristo? ¿Su bienestar? Sino estar en la permanente incomodidad de anteponer la voluntad del Padre a la suya. ¿Y cuál era esa voluntad? Que acabe su obra para nuestra salvación. Y esa obra ya la acabó al morir en la cruz hace mucho tiempo atrás, en la cruz del Calvario, para dar su vida por nosotros. Así que Jesús dice que lo que era su comida, lo que lo sustentaba, dice que su comida es secundaria respecto a la comida que es del Padre, que es hacer la voluntad del que le envió. Es decir, Jesucristo, incluso el comer era para él secundario. Primeramente, hacer la voluntad de Dios. Así que, mis estimados hermanos, si Jesús convirtió el hacer la voluntad de Dios para nuestra redención por medio de él, por su medio de su muerte y resurrección, y por toda la enseñanza que él traspasó por el Espíritu de Dios a sus apóstoles y quedaron registradas, eso era para él su comida. Era más importante eso, ¿cierto? Que comer, aunque lo hacía, por supuesto, pero lo anteponía, a riesgo a veces de sí mismo un poco y de estar incómodo. Eso le era más importante que la otra comida, que también es para refrigerar el cuerpo, pero no da vida. Como él, lo que a Dios agrada hace siempre. Y su comida es hacer la voluntad del que le envió. Está claro entonces por qué el Padre le ama. Porque él se pone la voluntad del Padre y hacer la voluntad del Padre. Y sobre todo lo que es para nuestra salvación, primeramente. Hemos entonces en este pequeño estudio, humildemente queriendo reproducir y mirar en esta belleza
de comprensión, de saber de que el Padre le ama porque Él voluntariamente pone su vida por nosotros. Y porque Él antepone la enseñanza de la palabra de Dios o el hacer la voluntad de Dios a algo más importante, el enseñar la voluntad de Dios y ocuparse de estas cosas. Para Él mucho más importante que comer. Y lo dijo en los días de su carne. Para Él la comida suya era hacer la voluntad de Dios, más importante que incluso el alimentarse. El que puso en prioridad a nosotros para salvación, el que nos puso prioridad para salvación, fue el Padre. Y el Hijo obedeció de forma maravillosa, hermano, porque puso su propia vida por nosotros. Sabiendo que se iba a menoscabar en la cruz, muriendo como un ladrón, como un despreciado y desechado. Pero lo hizo Él, en amor al Padre, porque Él estaba dando su vida por nosotros. Hermano, usted aquí, en este estudio, ha podido tener un atisbo del gran amor que el Padre y el Hijo nos tienen. Nosotros, ¿por qué amamos a Jesús? Si no es porque Él nos amó primero y dio su vida por nosotros. Entonces, sea el nombre del Señor Jesucristo glorificado, por causa de que en ese amor que Él tiene de hacer la voluntad del Padre, puso en prioridad, sin ninguna objeción, a dar su vida por nosotros, incluso tener que anonadarse a sí mismo, tomando la condición de siervo, a la de un sacrificio como un cordero o un holocausto del Antiguo Testamento. Él en la cruz murió, condenado y juzgado en manos de pecadores. Llegó a ser considerado como lo peor del mundo, un hombre pestilencial, dice una parte de la Escritura, por causa de llevar nuestras iniquidades en la cruz. Por lo tanto, nuestro corazón impío muchas veces, porque no reconoce la grandeza de este amor y de esta salvación, recién puede atisbar la grandeza del amor de Cristo. A lo más que podríamos llegar a aspirar, y lo deseamos que sea así, que Dios nos revele este amor de Cristo en nosotros a través de su palabra santa, tan grande como merece ser mostrado, porque Él antepuso su propia vida y su bienestar y su tranquilidad para que en medio de Él Dios obrara la redención por nosotros. No puso dilación, Él puso su vida por nosotros en la cruz para salvar a todos nosotros pecadores. Porque dice la Biblia, no hay justo ni uno, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron y aún así fueron hechos inútiles. Todos nosotros descarriados hemos sido salvados porque el Señor Jesús nos puso en prioridad, conforme al Espíritu del Padre, nuestra salvación. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que amemos a aquel que como el Padre, sin importarle su bienestar, antepuso nuestro bienestar, nuestra redención, a todas las cosas, sabiendo aún que tuvo que dar su vida por nosotros hasta la muerte de cruz. Él nos ha amado y nos ha lavado nuestros pecados con su sangre. Por eso le amamos nosotros a Él también. Quiera Dios permitirnos a nosotros que le amemos como merece en nuestra vida, en la certeza y en la grandeza de la comprensión de que hemos sido salvos por la obra de Él hecha en la cruz, al morir por nosotros en la cruz del Calvario, por el pecado nuestro, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Bienaventurados son los que creen en el Señor Jesucristo como Hijo de Dios y como Salvador del mundo y como Cordero de Dios, porque van a heredar y hoy ya tienen por la fe vida eterna en Él. Que Dios les bendiga. Amén.